Pero Él no. Los mismos dones que nos ha dado, decir, Señor, te ofrezco estos dones, ¿no son de Él, pues? No podemos impresionar. ¿No es cierto que a veces los niños le tienen que regalar a la mamá algo que ellas mismas dieron el dinero? Mamá, feliz día de la madre. Ellas dieron el dinero. Es lo mismo que nos pasa con el Señor. ¿Me comprende? Pero lo que se premia es la actitud, es la voluntad, es el amor del hijo que por sí solo no tiene cómo valerse y cómo buscar los recursos. Mamá se los provee, pero qué lindo se ve cuando los hijos saben hacer algo para agradar a sus padres. Qué lindo cuando ya crecen y también tratan de agradarle, porque ya cuando uno crece ya se hace todo lo contrario. Pero veamos aquí, dice, el mundo pasa y sus deseos. Todas las cosas de aquí abajo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, la oración del Padre Nuestro, perdón. En la oración del Padre Nuestro está incluido a esta frase que dice, hágase tu voluntad aquí como se hace allá. ¿Cuántos piensan que en el cielo hay rebeliones? Ninguna. La que hubo, fueron eliminados, fueron echados los rebeldes. Aún el hombre cuando falló en el huerto del Edén también fue echado. ¿Por qué? Porque no podía convivir en algo santo y puro, siendo él como estaba, tan contaminado, lleno de pecado. Y Dios tuvo que decir, no contenderá mi espíritu con el del hombre. Ahora, se dice mucho sobre cómo podemos agradar a Dios, y una de las cosas que menciona el pasaje es que se debe hacer su voluntad, lo cual nunca pasará. Mire, hacer la voluntad del Señor no debe ser algo como una emoción, pues, que va a dilatar cierto tiempo. ¿Usted se alegra cuando le compraron o se compra su par de zapatos o un traje nuevo? La primera vez que se lo pone, impresionante. La segunda vez, un poquito menos. Pero ya la cuarta vez que se pone, ya se lo dieron, ya ni caso le hace. Ya no siente la misma emoción, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ya dejó de ser nuevo. Entonces, muchas cosas pasan. Igual con los mismos dones que Dios nos da. Qué linda la primera vez que el Señor nos llena con su espíritu. Qué lindo cuando damos la primera palabra de profecía o interpretación de lenguas. Qué lindo cuando ponemos manos y alguien se sana o se muere. Al fin el milagro tiene dos efectos. O se sana o se va. Es una bendición. Aunque no queremos eso. Pero hasta en eso se muestra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo orar por alguien para que se sane, pero si el Señor se lo quiere llevar, está aquí. ¿No es cierto que nos cuesta aceptar la voluntad del Señor cuando sale todo lo contrario de lo que estamos pidiendo? Por eso en la oración que hagamos ante Él, tenemos que reconocer y pedir que se haga su voluntad. A veces el Señor nos sorprende porque mi sospecha es que este ya no se va a levantar. Sorpresa, se levanta. Y a otro que más o menos decimos, este tiene vida y puede vivir mucho, se va. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son los mismos como los nuestros. O sea, nosotros nos podemos imaginar ciertas cosas, pero Dios es absoluto. ¿Cuánto lo cree? Ahora, debemos vivir en la voluntad del Señor. Sigamos para que aprendamos un poco. Número 1, que nos va a ayudar para hacer la voluntad del Señor es la oración. ¿Cuántos oran acá? Bueno, en la oración, la mayoría de veces pedimos por el vecino, por el papá, por la mamá, pedimos por el trabajo, pedimos por la bendición, por la prosperidad, por el que aumenten el salario y bajen el trabajo, porque ya no se trabaje todas las semanas, sino solo 2 días a la semana y le paguen igual. O sea, estamos orando por todo lo que nos beneficia.
Pero no le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. La lista es grande de nuestras peticiones, pero muy pocas veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Más bien venimos con sugerencias, y ya venimos con una determinación de, Señor, quiero esto, quiero el otro, como que fuera supermercado, ¿verdad? Agarrar de esto y de todo lo que hay en el reino. ¿Y la voluntad de Dios? Pues que su voluntad es bendecirme. Sí, ya sabemos que su voluntad es bendecirme, pero también la voluntad del Señor se manifestó en la vida de Job, limpiándole la familia que tenía. Él oraba por sus hijos porque el Señor los perdonara si habían hecho algo malo, y Dios decide cortarlos a todos. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre bendito. Pero ¿verdad que nos cuesta a nosotros decir lo mismo? ¿Cuántos el día de mañana que lleguemos al trabajo nos dicen, mire, ya no hay trabajo, usted está despedido y no hay tiempo tampoco? ¿Cuántos dirían, gracias, Señor, sea hecha tu voluntad? ¿Verdad que nos costaría? Orar es hablar con Dios. Y mire, a través de la oración nosotros nos acercamos a Él, pero oiga, no solamente tenemos que disparar para arriba. Cuando digo disparar para arriba, me refiero a decir y decir y decir y decir, y también quiero esto, y también quiero el otro, y también quiero el otro, y también aquellas cosas que no me acuerdo, Señor. Ahí te las encargo. Oiga, ¿y por qué no dejamos que venga para abajo también lo que Él quiere? ¿Por qué no utilizamos el mismo tiempo que oramos pidiendo? Escuchemos para que Él nos hable. Mire, es bonito venir a orar y hacer guerras, Señor, y Padre, y también por aquel, y por el otro, y por aquí, y por allá, está bien. Pero es bueno en un momento hacer silencio y tratar de escuchar al Espíritu de Dios. Nos va a hacer discernir o entender algunas cosas que no están bien. Ahora, de acuerdo a los evangelios, antes de que Jesús fuera apresado, estuvo orando en el huerto, ya que era un momento de muchísima aflicción, pero a pesar de todo lo que venía, oró a su Padre diciendo, Padre mío, si es posible, mire la humanidad del Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Fíjese que en la oración de Jesús ahí en el huerto, ahí no comenzó su oración. Según Hebreos, su oración comenzó desde que se hizo carne. Está limitado. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe lo que va a vivir. Por eso dice que por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? Que se haga tu voluntad. Mire, Él dijo que tenía que cumplirse toda la escritura, todo lo que hablaba de Él y de cómo iba a ser entregado. Él lo supo todo el tiempo, pero oiga bien, eso es duro, discernir los tiempos, hermano, para prepararnos. Por ejemplo, Jesús sabía lo que le venía cada día, sabía que estaba en plena batalla, en guerra contra el enemigo. Tenía la presión de los sacerdotes y las necesidades de las personas. Sabía que tenían muchas plagas. Estaban como ovejas sin pastor. No dejó de sentir compasión por ellas. Tampoco dejó de sentir cierta frustración de ver la actitud de los sacerdotes. Entonces él oró, Padre mío, si te es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo único que al Señor le interesaba era que se hiciera la voluntad del Padre. ¿Es esa nuestra postura también? ¿O siempre estamos condicionando a Dios o condicionando nuestra vida cristiana
a ciertas cosas que estoy esperando. Hoy el evangelio de la prosperidad es bien bonito. Es algo que nos llena la cabeza a decir, no, usted no va a pasar necesidad, no debe pasar necesidad. Incluso no, ¿por qué se va a enfermar? Rechácela. Y uno con soco, ¿y cómo la va a rechazar? Tiene soco. Tiene que pasarla. Su cuerpo tiene que asimilar el dolor. Oiga, estamos en un cuerpo imperfecto, ¿no es cierto? Somos susceptibles a las bacterias. Las mismas necesidades nos deben hacer venir a la presencia del Señor con un corazón humillado. ¿Por qué? Porque hay cosas que la medicina no quita. Pero el poder del Señor sí lo hace. Y eso aumenta nuestra fe. Y es que la voluntad del Señor no se revela para que simplemente nosotros satisfagamos nuestra curiosidad. No. Que se revele la voluntad del Señor viene acompañada con el discernimiento para estar preparado. Porque hay cosas que no discernimos que nos pueden pasar. ¿Por qué no nos anticipamos? Porque el anticiparnos demasiado de esas cosas, entonces ya nosotros no nos sentiríamos a gusto. Lo vamos a entender más adelante. Sigamos hablando de la oración. En Romanos 12:12 dice que seamos constantes en la oración. Y vuelvo a lo mismo. Si convertimos la oración en un asunto de disparar solo para arriba, hermanos, no vamos a entender la voluntad del Señor. Y siempre nos vamos a ir con la mente vaga. Bueno, ya se lo puse en las manos del Señor. Él sabrá qué va a hacer. Con una actitud de, bueno, yo ya oré. Ay, que mire, Señor. No, yo no debo dejar de orar. ¿Cuántas veces llegaba la viuda a pedirle al juez que le hiciera justicia? ¿Será que solo llegó una vez y digo, ay, no quiere, mejor ya no voy? No necesito que, ahí estaba, hazme justicia, hazme justicia. Y aquel hombre dijo, qué necia esta mujer. Para que ya no me agote la paciencia, mejor le voy a hacer justicia. Oí lo que dijo aquel hombre, juez injusto es. ¿Acaso no le hará justicia, Señor, a sus hijos? Dice. Hablando de la oración sin desmayar. Pero si ayer oré por eso, hoy también. Hay un canto que dice, ayer prometí ser de Cristo y hoy lo prometo otra vez. Y mañana soy de Cristo. O sea, todos los días hay que seguir haciéndolo. Por medio de la comunicación oral con Dios recibimos mucha claridad respecto a Él. Es en el momento cuando Dios y yo estamos, hermano, en intimidad y podemos platicar. ¿No dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara? Y él le hablaba. ¿Quién era el más interesado en escuchar, Dios o Moisés? Hermanos, ¿quién necesita que le revelen los planos? ¿Quién necesita, hermano, que le den sabiduría, que le den discernimiento, que le digan por dónde, por qué ruta irse? No es cierto que Dios no se pierde, hermano. Usted no puede venir con su mapa y decir, Señor, por aquí es que me quiero ir. No, Él ya sabe. En el Éxodo, ¿no es cierto que había un camino más directo para llegar a Canaán y el Señor lo llevó por otro? Es que no es por donde nosotros nos parece mejor, es por donde Él dice. Para nosotros a veces queremos hacer las cosas bien fáciles, hermano, lo más fácil, lo más práctico. Pero otras veces es mejor dejarnos guiar por el Señor. A veces Dios permite que se arme el problema porque nos quiere enseñar algo. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar, no solamente cuando estemos tristes o preocupados. Dice que si alguno está contento, que cante. Y si alguno está triste, que ore. Pero es una forma de dedicarnos en ese momento, en el estado de ánimo en que estamos.
Pero otras veces, hermano, no vamos a venir ni tristes ni tan contentos, sino que vamos a venir porque es nuestra necesidad llenarnos de Dios, venir a platicar con Él. Y debemos de satisfacer esa necesidad. Dios dejó un día a la semana completito para que reposemos de todos nuestros afanes y nos dediquemos a considerar su presencia. Amén. La otra forma para buscar la voluntad de Dios es mediante la lectura de las Escrituras y la meditación en ellas. En Juan 5:39 Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, ya sabemos que sí oye bonito. Ese ruido no lo había oído casi. De nuevo, ¿no? Tiene muchos beneficios, hermano, el escudriñar las Escrituras. En ellas hay vida. Amén. Amén, hermanos. Bueno, sigamos, hermano. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice que debemos consagrarnos a Él. Nuestra santidad debe ser perfeccionada en el temor de Dios. Hablábamos el domingo de la santidad. Y la santidad es un sinónimo de temor de Dios. Tener temor de Dios, hermano, también es el resultado de pasar mucho tiempo en su presencia. Saber de que como hemos estado en su presencia, el estar lejos, hermano, si hacemos algo indebido, su presencia nos anhela celosamente. Rápido. Sentimos que vamos por pasos equivocados. Usted y yo lo sabemos cuando ya estamos, hermano, casi fuera del camino, haciendo algo que no es su voluntad. Lo que hemos dicho siempre a veces es de que en el camino se arreglan las carretas. ¿Por qué no arreglarlas desde que salimos? Amén. La consagración es la entrega total a Dios. Y de eso se trata lo que Jesús hizo. Jesús dice que por lo que padeció, porque dice que Él clamó con fuertes gritos al que lo podía librar de la muerte. Y dice que fue oído por su temor reverente. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, el precio de la consagración es precisamente ese. Ese de que yo sé lo que tengo que hacer y cuál es el final de mi ruta. Entonces, hermano, yo me consagro a eso. Hay muchas cosas que voy a dejar por un lado por seguir eso, que es lo que el Señor me reveló. Estamos aquí, ¿verdad? Ahora, debemos hacerle saber a Dios que anhelamos su voluntad para que ésta sea cumplida. Y recordemos que en el modelo de la oración, el Padre nuestro Jesús nos enseñó que pidiéramos que la voluntad del Padre sea cumplida en la tierra de la misma manera que se cumple en el cielo. ¿Cuánto tiempo cree que se dilatan los ángeles cuando el Señor dice canten? Vamos a ir al conservatorio. ¿Usted cree que es así? Es que primero me voy a poner en estado de santidad. Oiga, ¿no debemos estar santos ya? ¿Cuánto tiempo se lleva, hermano, el que se haga la voluntad del Señor en el cielo? ¿Tiene que esperar años el Señor? A ver a qué hora se les antoja a los ángeles cantar. ¿Usted qué cree? Pero sabe, muchos de nosotros nos autodisciplinamos. Es que estoy en autodisciplina. Esa era una frase muy famosa hace algunos años. Estoy en autodisciplina. Oiga, Dios es perfecto. Nos conviene de todas maneras que su voluntad sea cumplida en nosotros. Ahora, ¿se cumple o se está cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida? A ver, mire al vecino y pregúntele, ¿se está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida? ¿A cuánto le gusta la voluntad del Señor?
tal vez no nos gusta, pero nos conviene. Sigamos. Número 2. Conocer y entender la voluntad de Dios. En Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo de mi propia cuenta. Él dijo, las palabras que yo les hablo no son mías. La doctrina que yo les doy tampoco es mía. Es del Padre. Y por eso se atrevió a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús trató de reflejar al Padre en todos los aspectos de la vida. Ahora, note que Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Quiere decir que hay seguidores de Jesús que todavía no conocen bien al Padre. ¿Por qué? Porque no lo perciben, no lo entienden, no lo comprenden, no lo disciernen. Jesús tuvo que decir, el que me ha visto a mí. Ahora, dice, el que está en mí, las obras que yo hago, él hará también. Porque las mismas que yo oí del Padre son las que hago. ¿Cuántos aquí se parecen a su papá o a su mamá? Si no se parece a su mamá, de plano no es de ella. No, no es cierto. Pero oiga, si no se parece lo físico, pues se puede parecer en ciertas actitudes, pero algún parecido hay. ¿Verdad que sí? Ahora, dicen que Caín era ¿de quién? ¿De quién era Caín? Ay, hermanos, ¿de quién era Caín? Dice Juan. Que era del maligno, dice. ¿Por qué? Porque esas eran las obras que hacía. Obras del maligno. Claro que era hijo de Adán y Eva. La misma sangre de Set también. De los mismos padres. Pero a este se le llamó hijo del maligno. En cambio, Set se les llamó a la descendencia de ellos hijos de Dios. Por la promesa. Fueron juzgados en el tiempo perfecto del Señor. Y se les puso el sello, se les puso el título de acuerdo a sus actividades, a sus actitudes. Pero sigamos. Debemos estar en condiciones de identificar lo que viene de Dios y lo que no. De lo contrario, cualquiera va a decir barbaridades con la etiqueta de la voluntad de Dios y sorpresa. Hemos visto matrimonios que se destruyen porque, hija mía, dice el Señor que delante de ti está tu marido, con él vas a vivir. ¿Quién se equivocó? Si al año no aguantaron. Yo he visto matrimonios que se deshacen y se casan hasta con todas las bendiciones sacrosantas en el templo. Revelaciones, visiones y de todo. Y sorpresa, no estaba la voluntad de Dios ahí. ¿Qué pasó? A veces nos dejamos llevar, no nos damos tiempo a discernir. ¿Usted se recuerda cuando Dios decidió que muriera Acab? Había un montón de profetas, hermano, que se prestaron para que un espíritu de mentira viniera a ellos. Y ellos, sin darse cuenta, comenzaron, hermano, a dejarse llevar por ese espíritu y según ellos estaban en la voluntad de Dios. A tal punto que había uno que estaba hasta en la cárcel, que ese sí decía la verdad y al rey le caía mal porque siempre le decía lo contrario. Y cuando van a ir a pelear a la batalla, dice Josafat, ¿pero habrá algún profeta por el cual consultemos allá? Sí hay uno que me cae mal, pero allá está. Porque nunca me dice lo que yo quiero. Y todos los que estaban aquí hacían cuernos y decían un montón de cosas que sube, que vas a ganar, que vas a pelear, que vas a vencer a tus enemigos, que así los vas a... Y hermano, y aquel dijo, si regresan en paz, Dios no habló. Yo vi a Israel huyendo y dice aquel, ¿y por dónde se fue el espíritu
de mí para hablarte a ti, le dijo, y le pegó en la cara y le dijo, tú lo vas a ver cuando andes huyendo de aposento en aposento. Y así se dio. Note bien, eran buenos profetas, pero no estaban preparados para discernir. Entonces se dejaron llevar por el espíritu de mentira. Más adelante el apóstol Pablo habla de los falsos maestros que nos van a hablar de fiestas y de actividades y nos van a evitar de cosas, dice. ¿Por qué? Porque haciendo ese tipo de disciplinas que de alguna manera solo ayudan en cierta forma en lo físico, pero espiritualmente no ayudan en nada, los van a confundir. Los griegos difundieron mucho la teoría de que era imposible que un Dios tomara forma humana y que Jesús no podía ser humano. Entonces había problema con el gnosticismo y la gente se dejaba llevar, se dejaba impresionar por las revelaciones que ellos daban. Eran muy intelectuales. Ahora, ¿cuántos se han apartado del camino recto porque creyeron en doctrinas de demonios? Ya que aún amando al Señor no tenían ni idea de las verdades fundamentales de la sana doctrina. El que quiere hacer la voluntad de Dios debe estar preparado para rechazar lo que no viene del Señor. Para ello se requieren ciertas capacidades. Vamos a ver algunos textos. Dale, hermano. Malaquías 3:18 dice, entonces se volverán y discernirán, dice, la diferencia entre el justo y el malo. Si nosotros conocemos a los de la Mara 18 y todos ellos y los salvatruchas, ya sabemos cómo son. Esa es una forma de describir a quienes se dedican a ese tipo de vida. Pero aquí habla de discernimiento y que hay lobos vestidos con piel de oveja, que están muy bien disfrazados. Y hay algunos libros que mencionan cómo se infiltran, hermano, los satanistas en las congregaciones para hacer caer a los ministros. Cómo se infiltran, hermano, entre las congregaciones de los santos, gente que mueve mucho poder, mucha fama, mucho dinero para mover las voluntades, llamar la atención y traer confusión al pueblo del Señor. El día cuando digamos, ya no es necesario orar, porque ya todo. ¿Sabe que hay quienes dicen que ya no hay que ayunar? Dice. Ya el ayuno, eso era de los años 70, 80, ahora ya no. Ahora ya no hay necesidad de ayunar porque uno hasta se enferma. Y Dios no quiere sacrificios, Dios quiere el corazón humilde. Y por eso trae confusión y se permite libertinaje. No es solo cosa de querer discernir lo que viene o no del Señor. Debemos hacer lo que Salomón hizo, pedirle a Dios que le ayudara. En el Salmo 119, 125 leemos las palabras del salmista que dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tu palabra, sigamos. La obediencia a la voluntad de Dios, número 3, ahora es hacerla. Primera Pedro 1:22 dice, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad por medio del Espíritu Santo, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Ámense unos a otros con todas sus fuerzas, con amor puro. Y hasta en eso nos ayuda el discernimiento, hermanos, para amarnos como debe de ser, para discernir en el malo, el hermano que es justo y el hermano que es injusto. Pero dice, hermanos, ¿cuántos saben que hay hermanos injustos? Y que vienen a la iglesia de avivamiento también. ¿Y cuántos saben que hay hermanos justos? Ni amén sí, ni amén no. O sea, que el Señor discierna. Efesios 6:6 nos habla de actuar como siervo del Señor, buscando el agradarle a Él, haciendo su voluntad de corazón.
Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído por su temor reverente, pero no le quitaron lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cómo viene la respuesta del Señor? Que a pesar de que eso no lo quiero hacer, lo tengo que hacer, debe existir alguna forma de remunerarme. Eso tiene que ver con lo económico, pero debe haber algo que me haga gozarme de la voluntad que estoy haciendo de Dios. Filipenses capítulo 2 menciona de Jesucristo, hermano, que se humilló hasta lo sumo, y por eso Dios, dice, le ha dado un nombre. ¿Por qué lo dice con miedo? Pues yo no los estoy regañando, con gozo. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda confiese que Jesús es el Señor. Entonces, si Moisés también aceptó, hermano, los vituperios de Cristo, es porque tenía puesta su mirada en el galardón, dice Hebreos. O sea, hay una victoria por algo que parece contrario, hermano, porque Jesús tiene que morir. Y eso de que fue oído es porque lo fortalecieron. Dice que allá en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba orando y su grande sudor eran como gotas de sangre, vinieron ángeles y le fortalecían. Así que a pesar de que se echó todos los pecados, dice que Dios lo oyó. ¿Será que nuestras oraciones el Señor las escucha? Ahora, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo eran las de Jesucristo? ¿Cómo eran las del Señor? Ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Hermano, hay veces que oramos y no nos salen ni las de cocodrilo. No sale nada. Y a veces, como les decía yo, que a veces estamos orando, pero saber en qué lenguaje, pues estamos más dormidos que despiertos. Señor, sí, Padre. ¡Pum! Así como que es gato que hace durmió. ¿Cuántos se han dormido así como que son gatos? ¿Le ha pasado? A todos nos pasa, nos cansamos. Es obvio que pasamos un día con tanta actividad, y cuando venimos a la oración nos relajamos, pero hasta lo más relajado que obviamente nos baja sueño. La oración es en lenguas raras, pero dice cómo era la oración del Señor. ¿Sabe a qué horas oraba el Señor? Marcos 1:35, ¿qué dice? Antes del alba ya estaba el Señor orando. Y habían veces que en las noches todavía se apartaba, dice, a un lugar desierto a orar. ¿Y tenía Jesús necesidad de orar? ¿Ah? ¿No es Dios? Pero lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Con ruegos y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo aquí? ¿Cuántos han ido a ver a algunos lugares donde pasan la Pasión de Cristo? En la Frate la pasan también. La vida dolorosa. Los clamores son gritos desgarradores de un alma en angustia. Esos eran los clamores de Cristo. Debe haber algo tan doloroso, tan fuerte, que lo lleve a uno a clamar así. ¿Cada cuánto se dan esas oraciones?
A ver todos. Casi no se dan. Y no porque no tengamos necesidad. Lo que pasa es que este mundo hoy casi todo es técnico y rápido de resolver. Aparece una gripe y hay pastillas, las rápidas. Hay pastillas pregripales, en la gripe y posgripales. ¿Sí o no? Hay maneras de corregir cualquier problema. Si usted no está contento con una parte de su cuerpo, se la componen. Se la componen. ¿Oyó usted el comentario de un muchacho que demandó a su esposa porque le dio unos hijos tan feos? Sí, yo lo leí en la prensa. Demandó a la esposa porque la esposa se hizo un montón de cirugía. Prácticamente así no era ella. Y los hijos no iban a salir conforme a la cirugía nueva. ¿Me explico? Salieron como tenían que salir. Ay, Padre. Dice, con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído por su temor reverente. Dice, aunque Jesús clamó a Dios pidiendo ser librado, él estaba preparado para sufrir la humillación, la separación de su Padre y la muerte a fin de hacer la voluntad de Dios. Oiga bien, habrá momentos en que afrontaremos dificultades, no por querer sufrir, sino porque deseamos obedecer a Dios. Usted no va a ir a un lugar a someterse a una, es que vengo a soportar una tentación. Vengo a soportar una tentación, no. A ver si la aguanto o no la aguanto. No se trata de probarse. Jesús sabía lo que tenía que vivir y nada iba a evitar que pasara eso. Entonces, clamó y fue oído, pero no es lo mismo abandonarse, hermano. Pues que se haga la voluntad del Señor. Aquí estoy, deme. No, hermanos, él dice que clamó con ruegos, con súplicas, con lágrimas. Usted se imagina al Hijo de Dios llorando. Las otras cosas cuando lloró, pues dice que ¿cómo se llama? En Juan capítulo 11 dice que Jesús lloró. ¿Se acuerda? ¿Está aquí? Ya nos vamos a ir. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, ¿verdad que sí? Lloró. Pero no solamente se quedó en el asunto del llorar. ¿Verdad que sacó al muerto? El llorar ahí fue diferente al llorar acá. Sigamos. Nosotros los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo debemos imitarle en todo. Luego dice 2 Corintios 10, 5 y 6 que derribamos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea perfecta. ¿Cómo castigamos la desobediencia? A ver, ya solo trate de mirarme así, pero lo más claro posible los últimos 2 minutos. ¿Cómo castigamos la desobediencia? ¿Cómo la castigamos? Obedeciendo. En la casa, por ejemplo, no justifiquemos, ahora me toca a mí, ahora ya lo hiciste tú, ahora me toca a mí, hoy me voy a vengar. No. ¿Cómo sacamos la desobediencia ahí y la rebeldía? Por la obediencia. Dice, no seas vencido por lo malo, sino con el bien, vence el mal. De la mejor manera de sacar la desobediencia en una comunidad es poniéndonos a obedecer todos.
Y si todos obedecemos, hermano, entonces cuando los desobedientes se den cuenta, van a entrar al orden. ¿Por qué? Porque la obediencia nuestra se va a imponer. En nuestra sociedad está al revés la cosa. Estamos viendo a ver quiénes son más rebeldes. A ver quién es el más malo. ¿Me explico? En el caso nuestro debe ser al contrario. ¿Cuántos están dispuestos para eso? Hay que derribar todos los argumentos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Terminamos. Agregamos lo que dice el primer libro de Reyes 20:36. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Dios, te atacará un león cuando te apartes de mí. Y cuando se apartó de él, le salió al encuentro un león y lo mató. Y uno dice, pero qué cruel. Sí, pero así es la voluntad del Señor. Dios le había dicho a este profeta: no te regreses por el mismo camino. Ya sabía, ya tenía las instrucciones. Pero vino otro profeta viejo, ya zorro y mañoso, y le dijo: no, hombre, y si yo también soy profeta igual que vos, venite, vamos a comer. Y le habían dicho que no comiera. Y se entusiasmó con la plática, con la experiencia del otro que de plano lo engatusó. Y después le dice la verdad: por cuanto no obedeciste la palabra de Jehová, cuando te apartes de mí, te va a matar un león. Dicho y hecho. ¿Verdad que Dios castiga toda desobediencia? Dice la Biblia que el Señor no tendrá por inocente al malvado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Estos pasajes claramente dicen que hay castigo para la desobediencia. Todo pecado es desobediencia en esencia, porque cuando pecamos es porque estamos haciendo exactamente lo opuesto a Dios. ¿Qué sacamos con tener claro los requisitos divinos o los requerimientos divinos si hacemos caso omiso de ellos? Dice 1 Pedro, hermano, que maldito el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. ¿Cuántos saben que deben considerar su vida? Amén. ¿Cuántos saben que es bueno ayunar? Es bueno, ¿verdad que sí? Pero a veces, hermano, hay cosas que no las hacemos. No es bueno acumular en nuestro corazón resentimiento, pero a veces lo retenemos ahí. Ahora, Dios no puede ser burlado. Filemón, versículo 21, Pablo registra, dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mire, le plantea: mira, recíbelo y perdónalo, y si te robó algo, pues ponlo a mi cuenta. Pero te he escrito porque confío en tu obediencia. Pero además de eso, estoy seguro que vas a hacer más de lo que te pido. Es esa como mía extra. Es como esa añadidura. Siempre habrá algo más que podemos hacer. Fíjese que como siervos, dice que cuando nosotros le hayamos servido al Señor y Él se satisfaga, y luego dice: ve tú y come. Hermano, dice que nos sintamos bendecidos porque hicimos solamente lo que se nos pidió. Como quien dice, todavía hay algo más que podemos hacer. Uno puede orar 2 horas y de pronto tan linda la presencia del Señor que después quiere un poco más y un poco más y un poco más. Lo mismo pasa con el dar. El dar no tiene límites. ¿Sabía usted que el dar no tiene límites? Hermano, hay quienes se despojan de lo único que tienen. ¿Por qué? Porque lo supo atrapar el predicador. No, le creyó a Dios. Y cuando uno recibe de Dios el dar, hermano, no hay diablo, no hay nada que impida. ¿Por qué? Porque Dios se lo puso en su corazón y es su voluntad hacerlo, y en eso se va a gozar. Y aunque le digan, no importa, Él en eso se goza. Termino con esto.
Busquemos que Dios tenga esta misma confianza en nosotros, que Él sepa que nosotros estamos dispuestos a entregar más de lo que se nos pide. Concluyamos. La clave de una vida plena en el Señor es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Buscarla, conocerla y obedecerla son los 3 pasos que nos llevan a esa plenitud de vida. El que vive en rebeldía es como una huella en la arena seca. En cualquier momento, una brisa suave la hace desaparecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pónganse de pie todos los que quieren hacer la voluntad de Dios. Amarte solo a ti. Ya nos vamos, hermano. ¿Cuántos quieren amar al Señor más que todas las cosas? ¿De veras? El que dice que me ama, mi palabra guardará. Va acompañado siempre con la obediencia. Poner los aparatos, hermano. Dice que ya están. Dice que no están. ¿Vamos? Ahora sí. ¿Quiere levantar sus manos y decirle? Amarte solo a ti. Sí, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Dígaselo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Con todo su corazón, dígale. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. En esta oración, al final, quisiera que oráramos, hermano, porque el hermano Alex Ávila, él se llama Otto. A su niña le hicieron trasplante de corazón, pero no lo soportó. La niña falleció hoy. Casi 2 años estando en el hospital. Y ha pasado momentos bien difíciles el papá. Y ahora que se viene esta situación, que la voluntad del Señor se manifestó de esta manera, es un poco difícil asimilarlo. Oremos por esta familia. Oremos por la familia hermana Cristina Celada. Ella está hospitalizada allá en Chimaltenango, en un sanatorio. Ella tiene 93 años. Uno puede decir, ya, Señor, dale paz, dale reposo. Pero se va a hacer la voluntad de Dios. La familia y nosotros tenemos que estar dispuestos para que se haga la voluntad de Dios. Quizá para algunos la voluntad del Señor hoy es que viene mucha bendición y viene mucha prosperidad. Quizá para otros es una prueba difícil. Tal vez no estamos en lo mejor de nuestra vida.
Quizás estamos cargando con algo bien duro, pero ¿esa es la voluntad de Dios para ti? ¿Habrá manera de discernir, de entender, de que Dios nos muestre cuál es su perfecta voluntad en medio de esto? Porque hay la buena voluntad, la que es agradable y la que es perfecta. Digámosle: Señor, gracias, que se cumpla tu voluntad en nosotros. Dígaselo: Padre, gracias. Aceptamos tu voluntad, Señor, con amor. Estamos dispuestos a que tu nombre sea glorificado a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Quisiéramos, Señor, otras cosas, pero en esto se manifiesta tu voluntad. Quisiéramos que la hija de mi hermano Otto viviera, pero tú has mostrado tu voluntad. Quisiéramos, Señor, que toda